No sé cómo se siente usted, pero la cuarentena me ha dejado un poco vacío y me ha costado mucho volver a llenarme. Me ha dejado vacío tanto económica como espiritualmente. Sin embargo, no estamos solos. La Biblia cuenta la historia de una mujer que sentía lo mismo, vacía, se sentía vacía. Afortunadamente, ella no se quedó así. El mismo Dios que conocemos hoy la llenó tanto material y espiritualmente para que ella pudiera volver a dar en abundancia nuevamente. En una oportunidad, el Señor Jesucristo dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Encontramos este versículo en San Lucas capítulo 6, versículos 38. En otras palabras, nuestro Señor está diciendo, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. El mensaje para esta noche lo he titulado Cuando nos sentimos vacíos. Cuando nos sentimos vacíos. Así que una vez más voy a releer el versículo en San Lucas capítulo 6, versículo 38, siendo que es el versículo clave para la prédica de esta noche. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vamos a orar. Padre, grande eres arriba en el cielo como en la tierra. Tu poder lo muestras tanto en tus cielos como en la tierra. Gracias, Padre, porque siempre estás abriendo tus manos para bendecirnos. Padre, enséñanos a que todo lo que recibimos de tus amorosas manos podamos compartirlas contigo y con nuestros prójimos. Padre Celestial, gracias por fortalecernos para vivir una vida plena contigo. Ayúdanos a conocerte y a buscarte, Señor, y danos el entendimiento en cuanto a tu soberanía y tu gloria. Deseamos sentir tu amor por nosotros, oh querido Dios. Sí, queremos amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Guíanos siempre, Padre, hacia tu presencia para que podamos hallar algún alivio de algún dolor que estemos pasando. Sánanos, Señor, para tu gloria. Oramos por alguna persona que esté pasando momentos críticos en la familia, en la salud, de algún hijo o de algún pariente, que esté pasando momentos críticos en lo laboral, momentos críticos en la salud, en lo económico. Oramos para que tú puedas asistirlos, para que tú puedas ayudarlos, como siempre lo haces, amoroso Dios. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La historia de esta mujer que se sintió vacía, pero no se quedó así, sino que el Señor luego la pudo llenar con bendiciones para que ella pueda compartir con los demás. La encontramos en primer libro de los Reyes, capítulo 17, y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 16. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 16. Es una alegría nuevamente poder encontrarnos en estos momentos para que podamos nosotros aprender acerca de lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta noche. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 16, vamos a leer. Y dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán.
beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Versículo 1, encontramos lo siguiente, en el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué está diciendo Elías esta declaración a Acab? Déjeme decirle que Elías llegó en un tiempo muy difícil. Sí, en un tiempo muy difícil. En Israel las cosas estaban muy mal. Tanto el rey Acab como la reina habían instituido un gobierno sin Dios. Estaban gobernando sin Dios. Se habían entregado a la idolatría, se habían entregado a la adoración a los ídolos, y no estaba adorando el pueblo a Dios, y no estaba ofreciendo sacrificios a Dios. Y es por esa razón que Dios envía al profeta Elías para hacer esta declaración a Acab. Elías le dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Parafraseando lo que dijo Elías sería: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Después de dar la profecía, Elías huyó al arroyo de Querit, al este del Jordán, donde bebió del arroyo y comió pan y carne que Dios le proveyó. Finalmente el arroyo se secó. Entonces Dios envió a Elías a Sarepta, a una viuda gentil que se ocuparía de él, que lo sustentaría a él. Sin embargo, cuando llegó allí encontró a una mujer necesitada, a una mujer que estaba pasando una necesidad muy, pero muy resaltante. Elías la llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Cuando ella se fue a buscar al viajero la taza para saciar su sed, él volvió a llamarla y le pidió, diciendo: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Ahora, en el versículo 12, ella dice: ella respondió:
Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Mi estimado hermano y amigo, puede que usted esté pasando esta situación, la situación que le tocó vivir a esta mujer vacía. Tenía poca harina, tenía poco aceite, era lo poco que tenía, porque después de usar su aceite y la harina, ella misma dice que luego de eso no tendrían más y tanto ella como su hijo morirían. Puede que usted se sienta también así, vacío económicamente, que no puede compartir con los demás, vacío espiritualmente. Tal vez se siente usted desanimado, tal vez se siente usted apenado por la situación que está pasando. Y es natural sentirse triste. Es natural sentir miedo también por esta situación. Pero ¿sabe? Frente a los temores de esta mujer, rápidamente Elías, como leyendo la mente de esta mujer, en el versículo 13, Elías le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Aquí Elías le está diciendo, no tengas temor. Así como tú has dicho, así hazlo. Hazlo. Primero prepara para mí y después prepara para ti y para tu hijo. En el versículo 14 dice Elías a esta mujer, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mi estimado hermano y amigo, frente a nuestras necesidades, frente a nuestras penurias, por la situación que estamos pasando, Dios siempre va a usar a alguien para animarnos. Dios va a usar a alguien para leernos la palabra de Dios y animarnos y mostrarnos de que hay una salida y mostrarnos de que hay solución. Y Elías le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Elías le dice a la mujer, Jehová Dios, como diciéndole, recuerda quién va a hacer todo esto, que tu aceite ni tu harina mengue, disminuye, se acabe, termine. Es Jehová Dios quien hará un milagro en tu necesidad, en la cosa que tú estás pasando. Elías le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En otras palabras, Elías le está diciendo, no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y me lo traes. Y luego de haber preparado para mí, haz para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Y esta mujer se fue a casa y hizo como Elías le pidió. ¿Sabe? Yo me imagino a esta mujer yendo a su casa, tomando la harina, tomando el aceite, tal vez pensando y preguntándose, ¿y será cierto lo que este hombre me ha dicho? ¿Y será cierto que va a ocurrir como él dice que las cosas van a pasar? ¿Será cierto que el Dios de Israel hará que mi aceite no disminuya, que mi harina no disminuya? A las finales, esta mujer creyó en el profeta. Y luego de haber llevado al profeta lo que le pidió, cocinó para su hijo. Tomó la tinaja
y el jarro, y para su sorpresa no se agotó la harina ni se acabó el aceite. Mi amado hermano, la promesa de Dios para esta mujer fue, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fue la promesa de nuestro Dios para esta mujer. Y mi amado hermano, déjeme decirle que cuando Dios promete algo, Dios cumple su promesa. En el versículo 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mi amado hermano y hermana, mi estimado amigo, usted que se ha conectado con nosotros, Dios lo que cumple, Él lo va a prometer. En otros mensajes anteriores he dicho, mis amados hermanos, que Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce en qué estamos vacíos nosotros. Puede ser vacíos en lo económico, vacíos en lo laboral, no tenemos un trabajo, quizás vacío en que no tenemos esas relaciones amicales que antes estábamos en el trabajo o esas relaciones amicales en el vecindario y a veces nos sentimos solos, vacíos. Dios conoce lo que tú y yo estamos pasando. Dios lo conoce y sabe, cuando Él promete algo, Él cumple su promesa. ¿Sabe? Ah, lo que quiero leerles aquí en la siguiente diapositiva es lo que dice: Dios cumple sus promesas por su naturaleza santa. Él no miente, no queda mal, no engaña, ni crea falsas expectativas. Por lo tanto, puedes confiar plenamente en Él. Por lo tanto, puedes confiar plenamente en Él. Dios es digno de tu confianza. Dios es digno de que tú y yo le creamos, porque todo lo que Dios promete, Él lo cumple. ¿Sabe? A todo esto yo le he puesto el principio del balde. Sí, el principio del balde. Creo que cada uno de nosotros tiene un balde de aliento. Mientras derramamos nuestro balde sobre otras personas, es decir, compartimos con las demás personas lo poco que tenemos, Dios milagrosamente lo llena de nuevo. Jesús dijo: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se le medirá a ustedes. Muchas veces le ponemos una tapa a nuestro balde de aliento al retener palabras que dan vida. No tengo suficiente para dar a alguien más. Nos quejamos. Estoy vacía, estoy exhausta. Y cuando hablamos así, estamos poniendo una tapa a nuestro balde de aliento. Pero ¿sabe, mi hermano? He podido entender y comprender, déjeme decirle a usted, he podido entender y comprender que cuando Dios me ha bendecido y he compartido con los demás, y cuando Dios me ha bendecido económicamente, he compartido para la iglesia, para su obra. Oh, hermanos, es sorprendente cómo Dios ha abierto la ventana de sus cielos y me ha bendecido, mi amado hermano. Y me ha bendecido. ¿Sabe? Yo te cuento, hace poco, alguien compartió un dinerito conmigo y me llamaron y me dijo: pastor, venga por mi casa. El hermano vive en Musa, donde yo vivo. Y me dijo: pastor, tengo algo para compartir con usted. Venga por mi casa. Yo fui por su casa. Conversamos un par de minutos. Él me entregó un sobre y me dijo: pastor, con mucho cariño para usted y su familia. Y había 200 soles. Claro, no saqué inmediatamente, no abrí el sobre inmediatamente para ver cuánto había, no. Lo hice en mi casa. Y entonces nos alegramos con mi esposa y mi familia
Y entonces dije a mi esposa, yo conozco de otro siervo de Dios que está pasando necesidad. Y voy a ir al mercado, voy a comprarle al valor de 50 soles y le voy a llevar a su casa. Siendo que por donde vive este pastor, vive una de mis hermanas que está pasando necesidad también. También compré una bolsita y víveres, llené la bolsita y los llevé. Y hermanos amados, déjame decirte que es más feliz dar que recibir. Y realmente yo sentí un gozo en mi corazón, yo sentí una alegría en mi corazón, porque Dios nos manda que podamos compartir con los demás. Y mi amado hermano, en mi mente siempre está, cuando recibo algún dinero de la mano de Dios, separar mi diezmo, mi ofrenda. Y si tengo la posibilidad de poder ayudar a otros, con mucho amor lo hago, así como comparten conmigo, hermanos. La palabra de Dios dice que lo que recibimos de gracia, tenemos que dar por gracia. Y cuando usted hace, es decir, comparte con los demás, Dios llena su balde y usted nuevamente vacía su balde para compartir con la obra de Dios y con los prójimos, Dios vuelve a llenar su balde. El mismo Dios que llenó milagrosamente los jarros de harina y aceite de la viuda, ese mismo Dios llenará nuestros jarros, nuestros depósitos de aceite, nuestro balde. Dios lo llenará. Mi amado hermano, hermana, si te sientes vacía hoy, piensa en una manera pequeña en que puedes verter, es decir, puedes ladear tu balde para vaciarlo y compartirlo con los demás. Mi hermano, observa aquí en esta parte cómo Dios llenó el balde de esta mujer, llenó su tinaja, llenó su depósito de aceite. Dios lo llenó, compartió. Note usted que esta mujer compartió con el siervo de Dios. Bien, ella pudo decir, la verdad, lo siento, pero no tengo alimento para compartir contigo. No tengo alimento. Pero ella creyó a lo que el profeta le dijo. Creyó a Dios en su necesidad, en su situación vacía. Ella confió en Jehová nuestro Dios. Y nuestro Dios la recompensó totalmente. Nuestro Dios la recompensó totalmente. Pues bien, en el versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Nuevamente, mi amado hermano, repito esta verdad. Den a otros y Dios le dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Esta es la verdad que Dios tiene para usted y para mí. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Sí, cuando tú y yo compartimos con los demás, la palabra dice, les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios le devolverá a otros. Algo para reflexionar y responder. Además de la alegría de encontrar más harina y aceite en su jarro, ¿cómo crees que el milagro afectó a la vida de esta mujer? ¿Cómo crees que el milagro afectó a la vida de esta mujer? ¿Ha afectado tu vida algún milagro o hecho maravilloso de parte de Dios?
¿Cuáles son 3 maneras en que puedes alentar a alguien hoy o mañana o la próxima semana? Mi hermana, mi hermano, hay una tarea. Hay una tarea. Cuando Dios nos da un mensaje, Dios espera que nosotros respondamos. Y aquí hay una tarea. Si usted sabe de alguien que está triste, muy bien, llámele. Llámele por teléfono. O visítele, lleve ahí aunque sea, mi amado hermano, un kilo de arroz. Llévele a esta persona que usted sabe que está pasando necesidad. Y déjeme decirle que Dios va a tocar el corazón de esta persona para que, quién sabe, por la acción de usted, esta persona un día acceda que usted le comparta el mensaje de paz y salvación. ¿Cuáles son 3 maneras en que puedes alentar a alguien hoy, mañana o pasado? Es la tarea que les dejo para ustedes. Vamos a orar. Querido Señor, me siento muy vacía, me siento muy vacío hoy. En lugar de sentir pena por mí mismo, por mí misma, muéstrame a alguien a quien pueda animar. Muéstrame cómo animar a esa persona, ya sea emocional, espiritual o físicamente. Dame las palabras adecuadas y el coraje para decirlas, Padre. Oro para que cuando aliente a los demás, me vuelvas a llenar. Padre querido, Señor, muéstranos a las personas que tú quieres que compartamos, Padre Santo. Y mi amado hermano, mi amada hermana, no se olvide, no se olvide que cuando el Señor te bendiga, por medio de sus amorosas manos, Él derrame bendición y los ponga en tus manos, separa para la obra de Dios y separa para alguien a quien tú quieras bendecir. Hay muchas personas, mi estimado hermano, que se confunden y dicen, yo no voy a dar mi diezmo, pero ese diezmo que iba a dar para la obra de Dios, voy a comprar alimentos y lo voy a llevar al vecino. No, mi amado hermano, no es así, no es así. Si Dios te ha bendecido con algo económico, lo primero, separa para la casa de Jehová. Segundo, de lo que tú tienes, comparte con los demás. Déjame decirte que Dios ama al dador alegre y de la misma manera con que tú mides, serás medido. Gracias, Padre. Gracias esta noche por mis hermanos, por su fidelidad hacia ti, en dar, Señor. Gracias, Padre, porque estamos dando para tu obra, estamos compartiendo con los demás. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Padre bendito, sigue llenando nuestro balde, sigue llenando nuestra tinaja de harina, nuestro aceite, Padre, para seguir compartiendo con los demás. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.